Bueno, buenos días a todos, hermanos, los que estáis aquí y los que estén por Zoom. Vamos un domingo más, después de 75 años de la Iglesia, a abrir la palabra del Señor, a participar de los símbolos del pan y del vino y a alabarle, a darle gracias por su vida en nosotros, por la salvación, por la vida que vivimos cada día en Él y Él en nosotros. El mensaje de hoy lo he titulado, a última hora, la vida eterna, hablando de la vida de Él y de nuestra vida. El 95% de los premios Nobel relacionados con la ciencia, el 95%, ¿qué creéis? ¿Que son teístas, es decir, que creen en Dios, o que son ateos, agnósticos? ¿Qué son? Son teístas, son creyentes, porque en la ciencia han encontrado a Dios. Dios les ha hablado a través de la ciencia. Bueno, yo voy a empezar, esto era una introducción para llamaros vuestra atención, yo voy a empezar con donde más o menos lo dejé la última vez, si os acordáis. Estábamos en Mateo 19:16, un hombre que era rico, joven, se acerca a Jesús, se arrodilla delante de él y le hace la pregunta clave: Maestro, ¿qué haré para tener la vida eterna? Y todos ya sabemos la contestación: haz esto, lo otro, tal y cual. Al final, él no lo puede cumplir, porque se pensaba que lo tenía que cumplir él, y se da cuenta de que se tiene que ir con sus riquezas, pero se va sin la vida eterna. En ese momento, yo espero que en algún momento de su vida Dios lo salvó. Ni la ley que él pretendía cumplir, ni las riquezas que le sobraban, le dieron a él la vida eterna. Por eso él pregunta: Señor, ¿qué haré para tener la vida eterna? Además, en esa época, Juan el Bautista estaba predicando el reino de los cielos. Es curioso que en este mismo texto, donde el joven rico le pregunta a Jesús por la vida eterna, Jesús en el versículo 23 le contesta, se lo dice a los discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Ha preguntado por la vida eterna, contesta con el reino de los cielos, y en el 24 otra vez os digo que es más fácil que un camello, hacer pasar un camello por el ojo de una aguja, que entrar un rico en el reino de Dios. Vida eterna, reino de los cielos, reino de Dios. Para Jesús es lo mismo. ¿Okay? De hecho, esta frase, reino de Dios, ocurre 68 veces en 10 libros del Nuevo Testamento, y el reino de los cielos solamente 32, y solamente en el Evangelio de Mateo. Es una curiosidad, no sé por qué. Pero parece ser que a Jesús esto no le importa, es lo mismo. Pero volvemos a la pregunta de la vida eterna. Juan el Bautista en aquella época está hablando: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, o el reino de Dios. Jesús lo mismo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, etcétera, etcétera. Jesús sigue diciendo que Él es la vida, y en Mateo 18:11 dice: porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Y la pregunta es, ya sé que la sabéis, llevábamos aquí muchos 75 años desde la escuela dominical, esto ya nos lo han enseñado, ¿verdad? Pero bueno, no por haber comido ayer vamos a dejar de comer hoy, ¿verdad? ¿Qué se había perdido? Pues se había perdido el hombre y la vida eterna. Mejor dicho, la vida eterna no se puede perder, es una vida eterna. Se había perdido el hombre. El hombre había perdido la vida eterna. Pablo dice en Romanos 5:12: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte,
así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Dios no creó 3.000 millones de hombres. No sé cuántos somos, ni cuántos han pasado desde Adán. Creó a un solo hombre. Uno solo. De él salió una mujer. Y de ellos el resto de la humanidad, nosotros. Pero solo creó a uno. Y en ese hombre estábamos todos, de alguna manera. Cuando Dios crea los cielos y la tierra y crea al hombre y les dice, creced y multiplicaos, ahí estábamos todos. Y resulta que, como todos sabemos, Adán, que estaba constituido como el compartidor de la gloria de Dios en el huerto del Edén, en el paraíso, Adán peca, desobedece, luego lo veremos. El domingo pasado Alberto nos llevó al Apocalipsis, yo hoy os voy a llevar al Génesis, vamos a ir de tapa a tapa de la Biblia. Adán pecó y como todos estábamos en Adán, ¿qué ocurrió? Que en Adán todos pecamos. Y todos estamos, como dice Pablo, destituidos de la gloria de Dios. Por la desobediencia de un hombre, todos fuimos constituidos pecadores. Y repito, en Romanos 5:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Aquí podemos entender, me quiero anclar un poquito aquí, el concepto del pecado y el pecador. Yo he estado mucho tiempo frustrado en mi vida porque no he entendido esto. No he entendido que yo no soy pecador porque peco. Yo peco porque soy pecador. Lo llevo intrínsecamente en mí, lo he heredado de Adán, como heredé de mi padre el apellido. Ahora se puede cambiar. No, también podemos cambiarlo de Adán, luego lo veremos, ¿no? Pero es un pecado que está en mí. Y he luchado durante mucho tiempo contra ese pecado, por vencer a ese pecado, por vencer a ese que está en mí. Y esto es un error, que seguramente, si Dios quiere, lo veremos en otro momento. Pero es importante, de cara a nosotros, saber que nosotros somos pecadores, que no somos pecadores porque pecamos, que tenemos la condición de Adán en un principio, en una naturaleza primitiva, humana. Yo cuando era joven y estaba en esta iglesia, me acuerdo más de Santa Pau, porque aquí era muy pequeño, me acuerdo, pero recuerdo más Santa Pau, que ya era más adolescente. ¿Cómo puedo ser yo creyente que había dado el paso de fe? ¿Cómo puedo ser yo creyente y seguir pecando? ¿Cómo puedo ser yo creyente y seguir siendo tentado? ¿Cómo puedo ser yo creyente y estar deseando las cosas del mundo? ¿Cómo puedo ser yo creyente y no sentirme santo? Es porque no he interpretado lo que acabo de decir, que pecamos porque somos pecadores y que Cristo murió para solventar esto. A veces cuando evangelizamos, yo recuerdo cuando era joven me invitaron a ir a un curso en Madrid de evangelismo. Y la clave era cómo poder entrar a las personas para poderles predicar el Evangelio y cotejarles lo que es la palabra de Dios y su situación. Y había que hacerle dos preguntas, ¿no? Si tú te murieras hoy, ¿estás seguro que irías al cielo o a dónde crees que irías? Y si la respuesta era que ellos irían al cielo, ¿y por qué? Hombre, porque yo soy bueno. La Biblia, la Escritura no dice eso. Y por muchas cosas buenas que tú hagas, con que hagas una sola mala, ya has pecado. Está bien todo esto. Y nos ponían un ejemplo que les teníamos que presentar
a estas personas no creyentes, pero que queríamos transmitirle el Evangelio. Imagínate que estás haciendo una tortilla de patatas, ¿no? Y ya tienes los ingredientes, la cebolla, la patata, y ahora estás echando un huevo y tiras el otro, y el último que tiras está podrido. ¿Qué hacemos con la tortilla? ¿Tirarla? Porque ya no vale para nada. Eso pasa con tu vida. Si tú toda la vida estás haciendo el bien, y un día te equivocas, tu vida se ha acabado. Bien, es un ejemplo, pero no estoy de acuerdo ahora con ese ejemplo. Los huevos están podridos todos ya, porque se pudrieron en Adán. Y por mucho que nosotros nos esforcemos, eso no se puede cambiar. Solamente quería anclarme un poquito en esto, ¿no? Hermanos, somos pecadores. No tenemos que resolver nosotros el pecado. El pecado lo resolverá Cristo si estamos en Él. ¿Amén? Seguimos. Dice que todos fuimos destituidos. ¿Por qué? Porque Adán fue destituido. Si nosotros estábamos en Él y Él fue destituido, nosotros también. ¿Cómo pasó esto? Ahora es cuando me voy al Génesis, al principio de todo. En Génesis 1:1 quiero que estemos en el escenario de hace miles de años o más. Bueno, hablan los científicos de 37.700 millones de años, o algo así, me es igual. Yo no estaba consciente en ese momento. No me acuerdo ni cuándo nací, pero en aquella eternidad, Dios dice en Génesis 1:1, Dios dice que creó el cielo y la tierra. Y en aquel momento era un caos, como un artista que va a pintar un cuadro y pega primero 2 brochazos y no se ve muy bien lo que está pasando ahí. Está un poco caótico, no sabemos lo que quiere decir ni lo que quiere interpretar, pero entonces Dios lo ordena todo, crea un orden establecido. Dios ordena la tierra, hace la luz, separa las aguas, hizo los mares, separó la atmósfera, diferente densidad en el mar que en la atmósfera. Y en el versículo 10 dice, y vio Dios que era bueno. Dios perfecto, lo que estaba haciendo lo da aprobado. Esto es bueno. Y Dios continúa. Separa las aguas para que haya la tierra seca. Crea la vegetación. Le da a la tierra los ingredientes, los componentes químicos para que la tierra genere vegetación, árboles. Crea las estrellas. Crea el sol y la luna. Y en el versículo 18 dice, y vio Dios que era bueno. También todo eso era bueno. La naturaleza, la ciencia, con la que Él le dice a la tierra, genérame los vegetales, genérame toda la hierba, todos los árboles, para que no solamente hagan bonitos, sino porque estoy preveyendo que aquí va a habitar alguien especial y quiero que se alimente de ellos. Dios hace que la tierra produzca mediante su ciencia, y esto lo recalco porque lo voy a nombrar un poco más tarde, su ciencia genera que la tierra produzca los bienes vegetales, como hemos dicho, hierba, flores, árboles, etc. Cuando ya tiene preparado esto, la hierba, el agua separada, cuando el clima es el adecuado, crea Dios los animales, los de la tierra, los del mar, los que van por los cielos, las aves, las que vuelan. Versículo 21, y vio Dios que era bueno, otra vez. Todo lo está haciendo perfecto. El mismo Dios es el que lo está juzgando. No está juzgando un hombre, un pecador como yo o como tú. Lo está juzgando el mismo Dios. Para Él todo es bueno. Y Dios bendijo toda esa creación, y diciendo, fructificad y multiplicaos y llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves
en la tierra, versículo 25, y vio Dios que era bueno. Dios acaba de preparar una creación perfecta, exquisita, comprobando a cada paso que lo que Él hacía era bueno. Todo en Él es un orden. Anthony Flew, filósofo británico ex ateo, dijo: el mayor descubrimiento de la ciencia moderna es Dios. El mayor descubrimiento de la ciencia moderna es Dios. Y todo esto que Dios ha creado, que es exquisito, que tiene su bendición, ¿para qué es? No es para compartir toda esa gloria contigo y conmigo. Si realmente hace 37 millones o 37.000 millones de años, no sé cuántos, lo que quieran decir, yo no soy científico, ni pretendo serlo, Dios estaba haciendo esto, quiere decir que Dios estaba pensando en ti y estaba pensando en mí, en Adán. Estaba pensando en Emilio y en David y en Daniel y en Monse, en todos nosotros. Vio un paraíso para que lo habitáramos nosotros a través de Adán. Él dijo: yo quiero compartir mi gloria con alguien que sea casi como yo, y crea al hombre. Génesis 1, 26 y 28, lo leo yo. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, y sobre las bestias, sobre toda la tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre ella. Y creó Dios al ser humano a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Hombre y mujer los creó. Los bendijo y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y sobre todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Sí? Todo esto era para nosotros, a imagen de Dios. La palabra dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. Imaginaos, si siendo pecadores los cielos cuentan la gloria de Dios, imaginaos en aquel Edén, con inocencia, sin pecado, sin maldad, Dios en espíritu paseándose por allí. Era su deseo compartir su gloria, su presencia con cada uno de nosotros en Adán. Porque si en Adán estábamos para pecar, que pecó, en Adán estábamos para reinar. El propósito de Dios era que el hombre reinara. Hagámoslos a nuestra imagen y semejanza. Nosotros, dice Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, estamos gobernando sobre toda la creación, sobre todo el cosmos, sobre todo lo creado. Y tenemos al hombre en la tierra, reinando sobre la tierra. Sois como nosotros, casi. Ese era el propósito de Dios en la creación. Él crea la ciencia, lo hace todo perfecto para nosotros. ¿Con quién quiere compartir Dios su gloria? ¿Con una vaca? ¿Con cualquier cosa creada que no fuéramos tú y yo? El propósito de Dios era que compartamos su gloria con Él. Que viendo su gloria le alabemos. Que sintiendo su presencia espiritual le diéramos gloria, alabanza, en ese placer, en ese paraíso. Dice Werner Heisenberg, premio Nobel de Física y pionero de la teoría de la mecánica cuántica, dice: el primer trago del vaso de las ciencias naturales te convertirá en ateo.
pero al fondo del vaso Dios está esperándote. Lo dicen los científicos. Dios pensando en nosotros, tengo la cita apuntada aquí, 13.700 millones de años, según los científicos y los defensores de la teoría del Big Bang, que ahí ni entro ni salgo, ni me interesa. Pero es interesante saber que en la creación y en la ciencia, por ejemplo, Francis Collins, director del proyecto Genoma Humano, dice: no existe ningún conflicto entre ser un científico riguroso y una persona que cree en Dios. ¿Sabéis por qué? ¿Qué le pasó a este hombre? Que empezando a estudiar el genoma humano, los cromosomas, el ADN, descubrió que en esos cromosomas hay un lenguaje científico. Y detrás de un lenguaje, ¿sabéis lo que hay? ¿Qué animal más en la Tierra puede hablar? Hablar inteligentemente. ¿Alguien más que el hombre? Detrás de un lenguaje hay una inteligencia creadora. Y esto lo están diciendo los científicos. Bien, estamos en el escenario. Dios, que ama eternamente, que nos ama eternamente, deseaba compartir su gloria con todos nosotros en Adán. Le dice: multiplicaos, fructificad. Y el fruto de esa multiplicación somos nosotros. Pero todos sabemos la historia, porque hemos estado muchos de nosotros, casi todos, en la escuela dominical. Dios planta a Adán y a Eva en un huerto, les dice, no lo leo para no extenderme más, porque el tiempo no sé qué pasa, pero corre, los pone en el Edén, les pone animales y les dice: mirad, los animales que coman hierba, que la tierra está generando, porque yo lo he hecho así, en mi ciencia, la tierra está generando hierba, a ellos que coman hierba, pero yo a vosotros os voy a dar todo tipo de árboles, sabrosos, comed del que os dé la gana. Ese es mi orden establecido. Y mi orden establecido es que de todos esos árboles también planto uno que es el árbol de la vida. Y otro, que ese árbol de la vida está en medio. Y otro, que no sé dónde está, aquí no lo pone, o yo no lo he sabido ver, que será el árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. De este no comeréis, no comáis, porque si coméis, pereceréis. ¿Por qué? Porque en el orden establecido de Dios, esto es así. Tú no has sido creado para participar de ese árbol. ¿Por qué está el árbol ahí? No lo sé. Es el orden de Dios. El mismo orden fabuloso, exacto, exquisito, con que crea todas las cosas y son perfectas, en ese mismo orden establece que ahí en medio tiene que haber también ese árbol. El árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Y qué pasa? Espera, que si encuentro la hoja. Todos sabemos la historia, ¿verdad? Hay un animal, que es la serpiente, los engaña. Primero Eva, después Adán, participan del fruto y ya conocen el bien y el mal. Ya se avergüenzan de verse desnudos. Dios aparece en espíritu por allí, llama a Adán ya se ha escondido, ya se ha hecho unas hojas de parra para cubrirse porque se sienten vergüenza, la inocencia se ha destruido y ya están ahí conociendo el bien y el mal. Adán, ¿dónde estás? ¿Por qué te escondes? ¿No habrás comido del árbol que te dije que no lo hicieras, no? Bueno, todos sabemos la historia. Pues sí, lo he hecho. Muy bien. Pues mi palabra no vuelve a mí vacía. Si has comido de este árbol, ya puedes estar fuera de este paraíso. Leemos en
tendríamos que haber leído los 3 capítulos, pero evidentemente no lo vamos a leer porque si no acabaríamos el culto aquí. Vamos a leer en el 3 de Génesis 17: por cuanto le hiciste caso a tu mujer y has comido del árbol del que te prohibí comer, la tierra va a ser maldita por tu culpa. No solamente por el cambio climático, aquí dice que está maldita. Con fatiga sacarás de ella tu alimento todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás hierba del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Polvo eres y al polvo volverás. Me voy al versículo 22. Luego dijo Dios, el Señor: el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conocedor del bien y del mal. Ahora pues, que no alargue su mano, tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó el Señor del huerto del Edén para que labrara la tierra de la que había sido tomado. Echó pues fuera al hombre y puso querubines al oriente del huerto del Edén y una espada encendida que se revolvía por todos los lados para guardar el camino del árbol de la vida. Este es nuestro origen, lamentablemente, ¿no? Adán peca, nosotros pecamos, estamos destituidos de aquella gloria. Le hemos roto el corazón, por decirlo así, a un Dios amante, generoso, ilusionado con compartir su gloria con nosotros, ilusionado en compartir su amor, ilusionado en que tuviéramos comunión, ilusionado en que tuviéramos una vida con Él, compartiendo la tierra, el universo, etc. Y ahora estamos fuera del Edén. Mira que habían árboles, mira que estaba el árbol de la vida. Y van y comen del único que no podían comer. Y Dios dice, fuera de aquí, y además voy a poner querubines con una espada de fuego para vetar, a modo de puerta, que nadie pueda entrar por el camino que lleva al árbol de la vida. Tanta es la desilusión de Dios, esto es una conjetura mía, que yo vivo en mi interior, ¿no? Que Dios llega un momento, muy poco antes de Noé, que llega a aborrecer al hombre. Y decide eliminarnos a todos. Pero Dios es un Dios de amor. No está dispuesto a renunciar al hombre, a un pecador. Y nos vuelve a meter a todos, ¿a dónde? ¿Alguien lo puede decir? Nos meten en el arca. Nos vuelve a meter a todos ahí otra vez, porque quiere seguir teniendo relación contigo y conmigo. ¿Hay reversibilidad en cuanto a la pérdida de la vida eterna? La Escritura dice sí. Pablo dice, Romanos 5:17, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y para mí la clave para rematar esto, 2 Corintios 5:18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo. Evidentemente, por medio de Jesucristo. Ese reloj va bien. Corre mucho, ¿eh? Estamos en que aquel árbol, que era el árbol de la vida, está vetado, y el camino que lleva al árbol de la vida está vetado para siempre,
por siempre, por toda la eternidad, para que el hombre pueda acceder y, siendo pecador, alcanzar ese árbol de la vida eterna. Pero Dios provee otro árbol, Dios provee otro camino, para que vayamos a tomar de otro árbol superior, de otro árbol que no es la figura que Él puso en el Edén, de otro árbol de verdad, de un camino nuevo y vivo, que es Jesucristo. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. No habíais perdido la vida eterna, no os dejaban entrar por el camino que lleva al árbol de la vida, pues aquí tenéis el nuevo camino que Dios, Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo hemos proporcionado para ti, para que vuelvas otra vez al seno del Padre, para que vuelvas a tener comunión con el Padre, una comunión superior a la que tuvieron Adán y Eva en el huerto del Edén. ¿Por qué? Porque cuando Adán y Eva estaban en el huerto del Edén, Dios se paseaba de vez en cuando. Los que hemos nacido de nuevo, los que estamos en Cristo, los que hemos sido bautizados de Cristo, Dios no se pasea de vez en cuando, Dios vive en nosotros. Y esta es la clave de la vida eterna. Fuera de esto no hay vida eterna. Puede haber vida religiosa, puede haber vida eclesiástica, puede haber vida piadosa, pero eso no es la vida eterna. Todo lo demás que he dicho puede ser consecuencia de la vida eterna. Pero aquella vida eterna que se perdió, que el joven rico estaba buscando, solo la podía encontrar en Jesús, en Jesucristo, quien se convierte ahora en el verdadero camino. Que aquellas espadas de fuego a modo de puerta que no podíamos pasar, Él se convierte en la puerta. Yo soy la puerta. El que por mí entrare tendrá vida eterna. ¿Amén? Amén. Si fuerais gitanos, estaréis de pie. Estuve una vez dando testimonio en una iglesia de Filadelfia y no hubiera acabado nunca, porque a cada palabra, ¡aleluya! ¡Gloria a Dios! Y eso al predicador le anima, ¿eh? Vosotros también me animáis, ¿eh? Os veo las caras, ¿eh? Dios es el mismo, exactamente el mismo, que creó los cielos y la tierra. Exactamente el mismo. De allí y de aquí, no ha cambiado. Salmo 102. Desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos, cielo y la tierra, perecerán, mas tú permanecerás. Pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Amén. Es este Dios que tenemos. Es este Dios el que vamos a compartir ahora, el pan y el vino, que vamos a recordar la muerte de Cristo, que nos ha vuelto a abrir un nuevo paraíso para que tengamos comunión con Él, para que nos gocemos en Él. Dice Pablo, y ya termino. Buah, me he pasado mucho. Romanos 6:4, para que también nosotros andemos en vida nueva. Esa vida nueva, que es la vida eterna, tiene que estar en nosotros. Hermano, ¿crees? Ya sé la respuesta. ¿Crees en Cristo? ¿Crees que Dios ha provisto a Cristo para volvernos a llevar a esa vida eterna? ¿Crees que cuando Jesús dijo, Padre, y esta es la vida eterna? ¿Qué es la vida eterna? Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo su Hijo. Vamos a participar ahora de esto y vamos a alabar. Jeremías 31, no voy a leer porque también es muy largo. Con amor eterno te he amado. Con amor eterno. Ese amor eterno está en nosotros, hermanos. Solamente hay que desear disfrutarlo. Solamente hay que decir, Señor, yo quiero
tú me has hecho esta promesa, yo la quiero vivir, la tengo que vivir. Y te pido, Padre, en el nombre de Jesús, como creyente que llevo aquí 75 años casi, quiero experimentar un verdadero avivamiento. A veces pensamos que los avivamientos es mucho ruido. No estoy criticando nada, ¿eh? El avivamiento empieza por uno mismo. El avivamiento empieza por haciéndose Cristo vivo en ti, por la revelación a través del Espíritu Santo de la persona de Jesús en tu vida. Dios, hombre, vino, aparte de salvarnos, para que fuéramos como Él, en Él, con Él y Él en nosotros, disfrutando de la vida eterna, disfrutando de la gloria del Padre cada día de nuestra vida. Así que en el momento de la alabanza, yo, hermano, te sugiero, como dice Jeremías, con amor eterno, te he amado, y más adelante dice, por lo tanto, alzad júbilo, cantad al que es la cabeza de las naciones. Amén. Que el Señor nos ayude y nos dé la gracia de conocerle cada día más y más de su amor, en el nombre de Jesús.